¿Qué opinas de los jugos curadores de Shaya Michan? Mira, Shaya Michan es una de las lacras más asquerosas de México. Él tenía una clínica donde embaucaba a la gente con jugos para quitarles la diabetes. Man. A mí me llegó una vez una mujer que le cortaron una pierna porque había tenido una gangrena diabética, pero que había estado tomando los jugos, creo que eran de coliflor con tomate, del doctor Michan, que tiene de doctor lo que yo tengo de campeón mundial de salto con pértiga. Y le dijimos, estaba conmigo Mario Méndez Acosta, estábamos Mario Méndez Acosta y yo, y la mujer dice, pues vamos a denunciarlo. Dice, pero ¿cómo cree que lo voy a demandar? Encima de que me cortaron la pierna por tonta, por pendeja. Voy a irse a decir al juez, es que mire, soy tan pendeja que me dejé cortar la pata. No, señora, pero mire, es que puede afectar a otras personas. No, yo no voy al juez a decir eso. Así se cubren estos hijos de su madre miserables. Y Shaya Michan ya era un personaje en aquel momento. Estoy hablando del terremoto de 85. El terremoto del 85 se le cayó su clínica en la calle del Oro. Ese miserable también tenía programa en la XCW, en Radiópolis, cuando Mario Méndez Acosta y yo teníamos muy interesante con la otra compañera. Yo olvido todos los nombres, perdón, me vas a matar si lo oyes esto. Pero éramos las 3 M's. Y Shaya Michan comía allí, porque comíamos en el comedor a veces de la XW, de Radiópolis, allá en Tlalpan. Y una vez hubo un escándalo enorme porque se dieron cuenta que se meaba en su vaso, pues, y se tomaba su orina con la comida. Y estaba meando los vasos de todos. El escándalo fue monumental. Es un desgraciado, es un miserable, es un ladrón. Y no entiendo cómo sigue por allí, ¿eh?